Buen día, familia, ¿cómo están? Soy el doctor Mario Polakovi en nombre de la Sociedad Argentina de Pediatría Córdoba. Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro de este ciclo de charlas dirigidas hacia la comunidad. Y permítanme, antes del inicio de las exposiciones, hacer un comentario a modo de introducción. Ustedes saben que a los pediatras nos gusta hablar con los chicos. Buscamos de alguna manera a través de ese diálogo explorar su mundo interior y tratar de desnudar, entre comillas, su intimidad. Y en este sentido les formulamos preguntas y ellos siempre tienen respuestas, siempre tienen desde su espontaneidad y desde su libertad de prejuicios, tienen siempre comentarios que realizar. Y en ese sentido, a veces preguntamos cosas que generan una movilización emocional en todos los que estamos compartiendo ese ámbito de la consulta. ¿Jugás con papá y mamá? ¿Los padres siempre tienen la razón? ¿A veces hay que decirle no a los chicos? ¿Hablas con papá y mamá sobre lo que te pasa? ¿Hay que dejar que los chicos hagan lo que quieran? ¿O a veces es necesario ponerle límites? ¿Sos feliz? Son todas preguntas que muchas veces realizamos a los chicos y realmente nos hacen reflexionar con sus comentarios y su manera de decir así tan desenfadada y libre de algún condicionamiento adulto que a veces nosotros nos limitan. Familia querida, en el día de hoy vamos a hablar sobre los límites a los hijos, límites con amor, límites con respeto, límites con responsabilidad y fundamentalmente límites que ayudan a crecer. Y por eso, en el día de hoy nos acompañan dos destacadas profesionales que van a, con sus exposiciones, un poco darnos luz en este tipo de dilemas que muchas veces enfrentamos los papás en relación a la crianza de nuestros chicos. Está presente y que agradecemos en nombre de la SAP Córdoba y de todos los que aquí estamos presentes y de los que lo estarán en las sucesivas reproducciones de esta charla, la doctora Alejandra Jalil, que es médica pediatra, especialista en psiquiatría infanto-juvenil, secretaria del Comité de Familia y Salud Mental de nuestra institución científica y médica psiquiatra del Servicio de Salud Mental del Hospital de Niños. Y también comparten la presentación la licenciada Ana Carolina Fará, que es especialista en psicología clínica, miembro del equipo interdisciplinario de la Sala Internación de Niños y Adolescentes con Padecimientos Mentales del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba y docente de numerosos cursos de formación y en la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Infanto-Juvenil. Así que son profesionales muy destacadas que nos van a aportar su experiencia, sus vivencias, su manera de vislumbrar esta problemática que es algo tan preocupante y a lo vez tan disfrutable como es la crianza y el acompañamiento de los hijos. Así que los dejo con las profesionales. Bienvenidos, gracias por estar. Y bueno, recuerden que estas charlas van a quedar grabadas en el canal de YouTube de nuestra Sociedad de Pediatría, por lo tanto después se pueden hacer la visualización en diferido para que se replique el mensaje y todo logremos hacerlo mejor en aras del bienestar de nuestros chicos. Que tengan buenos días y que disfruten las charlas. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Mario, por la presentación. Y bueno, vamos a empezar a charlar de este desafío que parece tan simple, crianza y límites, pero que a veces genera muchas tensiones, sobre todo en el interior de los vínculos, ¿no? Así que voy a compartir pantalla. A ver. ¿Estamos ahí? ¿Caro? Sí, sí. Perfecto, dale. A ver. Sí. Vamos a poner el...
Bueno, habíamos empezado pensando en convocarlos a todas las familias, en pensar este tema de los límites como la unión entre padres e hijos a través de una soga, ¿sí? Por ahí cada uno pueda pensarse, digamos, con cada uno de sus hijos, y algunas de las reflexiones que surgen al mirar estas imágenes, la siguiente, tiene que ver con si se da una tensión muy fuerte, es siempre el adulto el que va a ganar anticipadamente por la edad, por la experiencia, por el ordenamiento y la posibilidad de pensar y anticiparse a algunas conductas. Por lo tanto, nos va a surgir un montón de sentimientos relacionados en este momento de cada uno de los niños que vamos a ir tensionando esta soga. Cuando hablamos de la distribución de las tareas dentro de la casa, también es una de las cuestiones que, y quién pone los límites dentro de la familia, es otro de los puntos que vamos a ir revisando a lo largo de la presentación. Cuando hablamos de esta soga, cuando pensamos, lo siguiente, también es 2 adultos contra un niño, ¿sí? También es pensar la edad del niño, por ejemplo. Cuando son niños muy pequeños, lo siguiente, van a necesitar mucho sostén y disponibilidad, por ejemplo, coral. La siguiente, vamos a también revisar el grosor de la soga, ¿sí? Y la tensión y la rigidez con la que vamos a sostener y acompañar esta puesta de límites. Cuando son niños chiquitos, van a necesitar esta corporalidad, digamos, de los papás, que muchas veces esta demanda permanente de los niños produce mucho malestar en el vínculo y los papás se ven cansados, desbordados, ¿sí? En cambio, en los adolescentes vamos a necesitar ir soltando esta soga de acuerdo a la necesidad de autonomía y de independencia de los adolescentes, que también vamos a ir sosteniéndola y soltándola de acuerdo a la necesidad de cada adolescente, ¿sí? También una de las cuestiones que nos surgen al ver estas imágenes es que cuando se logra una adecuada puesta de límites en un clima familiar de tranquilidad, de paciencia, de armonía, podemos hasta utilizar esta soga para jugar, disfrutar conjuntamente, ¿sí? Y compartir como familia el crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos. La siguiente. Como hablábamos recién, las múltiples funciones dentro de la familia, que muchas veces no son ocupadas por una sola persona, sino que una sola persona puede cumplir varias de estas funciones, ¿sí? No necesariamente tienen que ser corporalizadas en una persona o en 2. ¿Sí? La función paterna tiene que estar dentro de la familia para poder dar este ordenamiento, la puesta de límites, la bajada, digamos, de ciertas leyes dentro del hogar que hacen al crecimiento ordenado de los niños. La función materna, por su parte, tiene la responsabilidad de transmitir el cariño, el amor a nuestros hijos y hacer el crecimiento de los niños desde la erogenización, digamos, del vínculo, que quiere decir que estamos disponibles emocionalmente para ellos, ¿sí? La función fraterna, que es la función que la constituyen los hermanos dentro de la familia, también la consideramos importante para nombrarla, ya que son los hermanos a veces los que producen alianzas entre ellos y van a oponerse a los padres o a la autoridad de los papás, y en esto también ayudan a hacer más democrático, digamos, el ambiente familiar. La siguiente, además tenemos las funciones como la función de culturalizar, la función de transmitir de generación en generación ciertas tradiciones. En esto de la soga, cuando pensábamos, digamos, qué es lo que tensiona o cuáles son las variables que vamos a tener en cuenta y que se van a ir complejizando en esta tire y afloje de la soga en función de la edad del niño, ¿no? El progreso tecnológico, el crecimiento de la informática, es uno de los puntos que es la cultura y la historia actual en la que vivimos, que es el contexto en donde vamos a desarrollar, y obviamente la puesta de límites hace varias décadas atrás era muy diferente a la actual, ¿sí?
el uso de la tecnología, la globalización, el acceso a la información inmediatamente, digamos, y que los niños también manejan información, hace que vivamos en una sociedad muy individualista, consumista, además de ir viendo muchísimos cambios y transformaciones en las familias. Ya no solo trabajamos con familias nucleares, en donde hay papás y los hijos, sino también trabajamos con muchas familias separadas, monoparentales, ¿sí? Con distintas conformaciones familiares que vamos a tener que ir adecuándonos para poder acercarnos a los malestares internos en cada familia de manera particular y singular. La siguiente. Cuando nos consultan por un niño, muchas frases de las que oímos tienen que ver con que, por ejemplo, siempre fue inquieto, es como el padre, siempre le dimos todo, me siento culpable por algunos comportamientos que genera el niño, ¿qué debemos hacer? Muchos cuestionamientos, muchas preguntas en relación a cómo comportarse en frente a ciertos comportamientos de los niños. Tiene que cambiar porque la situación es intolerable, ¿no? Esto que hablábamos del malestar dentro de las familias que se provocan en la puesta de límites a veces. En esto de la consulta, cuando escuchamos a los papás hablar, algunas preguntas surgen desde la psicología que tienen que ver con los aspectos más inconscientes, con lo que traemos cada papá en la relación con cada hijo en particular, ¿sí? ¿Quiénes hablan? ¿De quién hablan? ¿A quién están hablando? ¿Quién habla a través de ellos? ¿Sí? Que tiene que ver con los mandatos a veces que los papás tienen incorporados y que intentamos o reproducir o modificar en la crianza de nuestros propios hijos. ¿Y qué habla qué de cada uno habla? Tiene que ver con estos aspectos inconscientes que a veces es difícil controlarlos. ¿Sí? Siguiente. A ver, espera que no sé qué pasa, que no pase. Doc, puede cambiarlo directamente con el teclado para pasar a la siguiente. Ahí está. Bueno, poner límites es lo más difícil, ¿no? Pero no quiere decir reaccionar a lo que los niños y niñas hacen mal. Poner límites es enseñarles lo que está bien, y para ponerlos no hay que estar enojado, sino siempre convencido de lo que uno está por decir. Poner límites es enseñar a cumplir las reglas de convivencia. Los límites contribuyen siempre a la organización de la personalidad, y limitar significa ordenar, marcar espacios y tiempos, diferenciar el mundo infantil del mundo adulto. Los límites protegen, favorecen la socialización, estimulan el desarrollo de la iniciativa y la toma de decisiones. Y el establecimiento de los límites lo contempla la Convención de los Derechos del Niño. ¿Cuáles son las características de los límites? En general deben ser adecuados para la etapa evolutiva por la que transcurre el niño o niña, pensados y consensuados por los adultos que cuidan al niño o niña, siempre deben ser coherentes, o sea, basados en el modelo de comportamiento de los padres y no deben variar en días distintos. Y a su vez deben ser siempre firmes, con plasticidad para repensarlos. Poner límites es plantear una exigencia, es pedirle al niño o niña que haga algo que generalmente sea diferente al impulso que le surge en ese momento. Cuando le planteamos que no está permitido pegarle al hermanito, por ejemplo, aunque esté muy enojada, le estamos confrontando a la dura pero imprescindible tarea de aprender a controlarse a sí mismo. Cuando hablamos de estas tensiones que nombrábamos recién, ¿qué fuimos encontrando a lo largo de muchas entrevistas con papás? Algunos se basan en las pautas de crianza que tienen como base el castigo físico, ¿sí? Que traen de anteriores generaciones,
Y ustedes saben que hoy esto está totalmente no avalado, digamos, en la crianza. Hasta los niños a veces manejan el saber de que es una práctica que no se debe utilizar, ¿no? Papás que a veces no conocen las necesidades emocionales de los niños, que no tienen por qué saberlo, pero sí es importante ir informándose de las diferentes necesidades emocionales que cada niño tiene de acuerdo a la etapa evolutiva, ¿sí? Para no, por ejemplo, asignarle atributos negativos, es decir, nombrarlos con ciertas características, por ejemplo, de maldad, ¿no? De intencionalidad maliciosa en los niños, cuando realizan ciertos comportamientos. Muchas veces los papás tienen expectativas exageradas en relación a lo que puede y lo que no puede un niño de acuerdo a la edad, ¿sí? Es como si pensáramos pedirle a un niño de 6 meses aprender a caminar, ¿sí? Y los papás se ponen firmes en que ese es el aprendizaje que tienen que lograr, y el niño no va a poder, evolutivamente no va a poder desarrollarse, ni coordinar los movimientos, ni tener la fortaleza en los músculos para poder pararse. Entonces, el niño obviamente se va a frustrar en ese pedido, y los papás van a sentirse muy impotentes cuando no logra adquirir eso que le estamos pidiendo. Entonces, uno tiene que conocer lo que puede y lo que no puede un niño en relación a la edad evolutiva, para poder justamente pararse en las posibilidades del niño, ¿sí? Vemos en esta interacción que muchas veces se producen estos malestares y desbordes emocionales e impulsividad de parte de los papás, ¿sí? Muchas veces agudizado por el cansancio, por la multiplicidad de tareas, ¿no? En donde el tiempo que se requiere para transmisión de límites a veces es muy escaso, y no nos podemos ni encontrar con nuestros hijos para poder transmitirlos, ¿sí? También encontramos algunos recursos personales empobrecidos en algunos papás, en donde también es como difícil poder trabajar con ellos, y que requiere un proceso de trabajo, digamos, que puedan ir parándose y posicionándose desde un lugar de adultos en relación a sus hijos, y poder ellos ordenarlos. A veces en este tire y afloje de la cuerda que hemos hecho como metáfora, hay francas peleas y batallas en el interior de la familia, en donde sentimos que la cuerda la ganan los niños, ¿sí? Y es muy importante que nosotros sepamos que en función de la etapa evolutiva, el niño va a querer, por ejemplo, a los 3 años, oponerse directamente a todo lo que le plantee el adulto. Entonces, nosotros tenemos que anticiparnos a esa oposición del adulto para que podamos pararnos y no enojarnos en esta oposición, en esto que creemos que es un desafío directo a la autoridad nuestra. Entonces, si nos corremos de ese lugar de enojo, vamos a poder acompañar mucho mejor el desarrollo, y que esta transmisión del mensaje que tiene el límite para el niño sea captada de mejor forma por ellos, ¿no? También vemos muchos comportamientos de negligencia que tienen que ver con cierto abandono en este acompañamiento y en este seguimiento del crecimiento y del desarrollo de los hijos, o conductas de mucha sobreprotección, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo que podemos dar con respecto a esto es que un niño deambulador quiere llegar, por ejemplo, a una alacena para conseguir algo que desea, ¿no? Unos cereales, por ejemplo. E intenta hacer con la silla, se para en la silla, y el adulto ahí inmediatamente lo baja y le entrega los cereales en la mano, le interrumpe esta búsqueda y esta meta que se había puesto el niño a conseguir, y de alguna manera afectamos el desarrollo tratando de evitar, por ejemplo, una caída, y haciendo como más inseguros a los niños en sus comportamientos, ¿no? Muchas veces esta sobreprotección tiene mucho de inconsciente en los papás. Ninguno tiene la intencionalidad de provocarle la inseguridad al hijo, ¿no? Pero a veces cuando lo podemos ver, tratamos de frenarnos en este comportamiento que nos sale intuitivamente a bajarlo de la silla, ¿no? Y quizás podemos desde afuera direccionar
que tenga cuidado, que se pare firmemente, que se agarre, ¿sí? Y que llegue él solito, autónomamente, al objetivo que se había puesto, y de alguna manera reafirme su yo y su independencia. Y también vemos, digamos, mucha soledad en la crianza de algunos papás, pocas redes sociales armadas, que eso también dificulta mucho, ¿no? El trabajo de la crianza, ¿no? Siguiente. Hay un documento que nos parecía muy importante y que después lo pueden solicitar por internet, por mail, digamos, lo podemos pasar, que está disponible, que tiene que ver con las herramientas para la crianza dadas por UNICEF, que es cómo criar sin violencia, ¿sí? Que hemos tomado algunas cuestiones de ahí. Nos vamos en la siguiente. Nos basamos en algunas imágenes, ¿no? Que parecen bruscas, digamos, en relación a ciertos comportamientos, pero son muy habituales, que tienen que ver con estos desbordes al interior de la familia y lo que los niños a veces provocan con su oposicionismo, con sus desafíos, ¿no? O con sus irreverencias, como decirlo. Fíjense, hay castigo físico, pero también hay castigos verbales, que uno a veces, en la forma de dirigirse a nuestros hijos, inconscientemente también, le vamos marcando un camino en donde el niño se va sintiendo inseguro, esto de desconfiado de sí mismo, de lo que puede y lo que no puede, ¿sí? Y fíjense la recurrencia en estas imágenes en donde todos los adultos están enojados, ¿no? Ese es uno de los puntos que siempre trabajamos con los papás, es decir, cuando uno pone un límite desde el enojo, el modo es uno de los grandes transmisores, entonces los niños quedan con el mensaje de que papá está enojado, mamá está enojada, ¿sí? Y no con lo que nosotros queremos transmitir de lo que está bien y de lo que tiene que aprender a hacer bien un niño, ¿sí? Lo siguiente. Entonces, saber que algunas pautas que tienen que ver con agredir sin intención, obviamente, ser agredido para un niño por alguien que ama, produce emociones muy fuertes y complejas, como miedo, tristeza, resentimiento, rabia, impotencia, desamparo, ¿sí? Las agresiones van a afectar la autoestima y la confianza del niño y hacia los demás, y el niño agredido va a aprender que es una forma de resolver los conflictos de esta manera, ¿sí? Y lo va a aplicar en los distintos ámbitos de su vida. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo transmitimos, desde qué lugar nos paramos para transmitir los límites. Y saber que obviamente, la siguiente, el daño que provocamos sin intención a nuestros hijos con estas modalidades de crianza con cierta agresión, va a depender de la naturaleza, esto es decir, es verbal, es físico, el daño, el grado, ¿no? La frecuencia y la severidad. No es lo mismo, yo siempre trabajo las situaciones por ahí de maltrato al interior de las familias, y no es lo mismo una modalidad permanente de vínculos, por ejemplo, denigratorios, en donde se descalifica al niño, se le pone motes, a un impulso que se tiene por una reacción particular en donde se ha frustrado el papá y muestra su impotencia a través de una agresión puntual X, ¿no? No va a ser lo mismo que el niño se desarrolle en un ambiente en donde permanentemente se le está devolviendo calificaciones negativas, a que ocurra un solo episodio y que pueda ser trabajado, pensado y resuelto de una manera diferente en la familia. Entonces, los efectos de estas situaciones de agresión al interior de los vínculos pueden ser inmediatos o pueden ser duraderos y tienen consecuencias inclusive hasta la edad adulta. También trabajamos mucho en qué tipo de crianzas fueron criados los papás, ¿no? Es decir, pensar de qué recibimos nosotros como mensaje, cómo recibimos los mensajes y cuánto queremos modificar o cuánto se nos resignifica todo lo que hemos vivido nosotros como hijos cuando tenemos nuestros propios hijos. La siguiente. Entonces, muchas veces los papás, esto que nombrábamos al principio, consideran que las necesidades materiales de los niños están satisfechas.
le damos la comida, le damos el abrigo, le damos la acción, ¿no? Pero se olviden de las necesidades emocionales y de los cambios que van teniendo estas necesidades singularmente en cada niño a lo largo de su desarrollo. Por lo tanto, digamos, el estilo de crianza de la familia la va a dar el adulto, ¿sí? Y eso es una gran responsabilidad realmente de amor a nuestros hijos. La siguiente. Bueno, es tan importante esto que dice Carolina como la comunicación que debemos tener en cuanto estamos en el desarrollo de la crianza de nuestros niños. La comunicación debe ser franca, honesta y sin miedos. Se pueden compartir ideas y experiencias. Dedicar y encontrar un tiempo para compartir con los niños. Hay que construir nuestro propio tiempo. Debemos tener una fortaleza emocional. El diálogo siempre teje y refuerza los vínculos. Y la comunicación no es tal cual cuando solo habla el adulto o cuando sermonea. Esto hay que tener en cuenta porque esto genera a veces alejamiento en cuanto a que el niño quiera compartir este espacio. Poner límites a los niños es una tarea muy difícil, pero es fundamental y necesaria. Y si los límites están puestos en forma adecuada, se logra un clima de convivencia en armonía y disfrutable para los niños y los adultos. Entonces, ¿cómo hacemos para poner límites? Enseñar a los niños a portarse bien da mucho trabajo. Como todo proceso de aprendizaje, requiere de práctica, firmeza sobre todo, y mucha paciencia. Poner límites no es pasarse enojado, regañando, sino es ordenar la vida cotidiana de tal manera que no haya que discutir lo mismo todos los días. Bueno, siempre va a haber el enfrentamiento de los niños y ante la puesta de límites con un no, y ahí surge el enojo. Entonces, cada niño es distinto y existe una diferencia en las inquietudes y necesidades del niño según cada etapa del desarrollo. Como dijo Caro, no es lo mismo un niñito que está aprendiendo a caminar y confronta, digamos, los límites de querer subirse. Son distintas etapas del desarrollo donde hay que respetar la etapa de cada niño. Entonces, conocerlas, informarnos sobre estas etapas del crecimiento puede resultar muy útil para estar preparados adecuadamente para ellas y saber poner el límite. Esto es imprescindible y a veces lo que más cuesta, que el adulto debe predicar con el ejemplo. Lo que el adulto hace es más importante que lo que dice. Y el respeto a la autoridad se va a generar cuando los adultos le demostramos al niño que también demostramos que nos podemos equivocar, pero debemos siempre predicar con el ejemplo. Claro. Sí, como habíamos planteado antes, es decir, hay momentos en donde hay mucho estrés en los adultos, y lo que nos puede ayudar en ese momento es anticiparnos a estas situaciones y poder evitar, por ejemplo, pidiendo ayuda a otros adultos que esté a cargo de los niños, o la tarea doméstica que es necesario realizar. Es decir, muchas veces tenemos papás muy sobrecargados, en donde realmente la multiplicidad de tareas es agotadora, y cuando tienen que poner esfuerzo y disponibilidad en la conexión emocional, están muy cansados para eso y tienen poca tolerancia, digamos. Entonces, si hay, por ejemplo, adultos solos, también es importante en el momento que se da la tensión y si están enojados, interrumpir radicalmente esa actividad y poner música, dibujos animados en la televisión para los niños, tomarse unos minutos para salir y retomar con calma, digamos, la situación, ¿sí? Por ejemplo, anticipar a los niños lo que se espera de ellos. Un ejemplo es cuando termine de cocinar voy a pedirte ayuda para poner la mesa, ¿sí? Teniendo en cuenta que los niños tienen la característica de ser egocéntricos, tienen un pensamiento en donde todo gira a su alrededor. Entonces,
cuando ellos están jugando, consideran una interrupción muy grave, digamos, que uno los saque de esa actividad, por ejemplo, para colaborar en las tareas hogareñas. Y por lo tanto, uno que tiene, por ejemplo, la responsabilidad de ir ayudándolos a ser colaboradores y a ayudar dentro de las tareas domésticas en la casa, ese es un mensaje que uno tiene que saber que es un proceso, que el niño está en proceso de aprender ese mensaje de los papás, y que no necesariamente ese día tiene que dar cuenta del aprendizaje y tenerle paciencia, ¿no? Saber que el mensaje tiene que ser claro, tenés que colaborar, pero uno tiene que saber que el niño no va a tener la intención del adulto, es decir, el niño no va a tener como necesidad poner la mesa, nunca la va a tener. Tiene que ser un adulto para cuando pueda organizar todas las casas, poder planificar y pensar programadamente, digamos, cada actividad. El niño no tiene la necesidad de ponerle mesa, ¿sí? Entonces uno tiene que adelantarse y saber que interrumpe el momento del niño, pero sí le anticipa que en un rato le va a pedir colaboración. A veces hay situaciones en donde la prevención es la mejor solución que podemos hacer. Por ejemplo, cuando se va al supermercado con niños muy chiquitos, en donde hay multiplicidad de estímulos y tentaciones, que son muy fuertes. Entonces pueden, por ejemplo, desatar caprichos y berrinches, ¿no? Y ponernos de muy mal humor. Entonces, si sabemos y podemos anticiparnos, evitamos que los niños vayan al supermercado por la cantidad de estímulos que hay. Ante comportamientos irritantes y repetidos de los niños, lo más efectivo es ignorarlos, ¿sí? Mantenernos en esa indiferencia con el niño. Se va a requerir de mucha paciencia y firmeza por parte de los papás. También el distinguir, es muy importante distinguir cuándo poner límite y cuándo no, ¿sí? Ya que va a ayudarnos a evitar ciertas situaciones estresantes. Muchas veces yo trabajo con los papás, la cantidad de no que recibe un niño durante el día, ¿sí? Y si son exagerados, a veces les propongo hacer una tarea en donde tienen que hacer una lista de todos los no, y poder hacer una priorización de cuáles son los no que van a permanecer y que son realmente imprescindibles. Por ejemplo, cuando ponen en riesgo la salud del niño, o cuando ponen en riesgo a otros niños o a otras personas, ahí el no tiene que permanecer. Pero hay un montón de no, que yo trabajo, ¿cuál es la importancia de no decir tantos no? ¿Sí? Que los niños se agotan en la escucha de los no, y ya no escuchan ni siquiera el imprescindible no. ¿Sí? Entonces, tenemos que poder seleccionar cuando un niño, y lo vemos agotado en esto de decir, siempre es todo no, mi mamá y mi papá es todo no permanentemente, entonces ya no nos escuchan. Tenemos que saber y asegurarnos en el diálogo con nuestros hijos que nos están escuchando, sea la edad que sea, ¿sí? Y en esto hay que revisar nosotros la cantidad de no, ¿no? La siguiente. Otro de los puntos sumamente importantes es que debe haber acuerdo entre los adultos. Muchas veces, al principio poníamos una imagen de un niño en medio de la soga de dos papas, ¿no? Es decir, que hay conflictos parentales entre los padres, ¿sí? Hay conflictos en los sistemas de creencias respecto a cómo criar a los hijos. Y hay muchas peleas en eso. Entonces el niño recibe un mensaje blanco de la mamá y un mensaje negro del papá. Por lo tanto, no sabe qué responder, ¿sí? Y lo dejamos en confusiones permanentes. Por lo tanto, el acuerdo respecto a cuál va a ser el mensaje principal que se le baje al niño, es fundamental, digamos, el acuerdo entre los adultos en eso. A veces son creados por abuelas y mamás al mismo tiempo, que también pasa esto, es decir, hay muchos roces en relación a cuáles son los mensajes que se le transmiten a los niños. Por lo tanto, el niño se pierde porque ama a ambos, el niño tiene que responder y es leal a ambos, y está totalmente perdido con cuál es el comportamiento esperable para que debe hacer, ¿sí? Entonces, la mejor manera de poner límites es enseñar lo que está bien, ¿no? Y evitar que hagan lo que está mal, ¿no? No marcar lo que está mal, sino enseñar pacientemente qué se espera. ¿Mm?
También es recomendable festejar los aciertos y el acatamiento de las reglas, ¿no? Algunas veces se puede reforzar este reconocimiento con algunos premios, ¿sí? Que puede ser un objeto deseado por el niño. Pero no necesariamente se tiene que instalar esto de la recompensa permanente en cada comportamiento que haga bien, ¿sí? Porque eso crea una situación media viciosa dentro de la familia. Recuerdo una mamá que el niño tenía 5 años y tenía una alcancía, ¿no? Y se le daba plata. Y yo decía, una alcancía, plata, un niño de 5 años. Es decir, el niño que contaba con eso, que era como un premio, en realidad después lo utilizaba de mala forma, porque contaba con un poder que no debe manejar un niño de 5 años. Es el manejo de la plata, por ejemplo, ¿sí? Y el que se va a comprar y el que no se va a comprar, 5 años, ¿no? No es lo mismo un adolescente, que por supuesto podría ser una recompensa para él, ¿sí? A veces uno intentando esto, es decir, ayudar al niño a reforzar en el comportamiento positivo, caemos en estos vicios y que después estamos entrampados en eso, ¿no? Y lo más importante para el niño es que se le dé cuenta de que se lo admira y que se está orgulloso de él, ¿no? Esta calificación positiva siempre tiene que correr cuando el niño hace las cosas bien, porque está aprendiendo a hacer. Siguiente. Bueno, la etapa de los deambuladores. Una de las etapas que uno se pone muy contento cuando los niños empiezan a deambular. Pero ¿cómo acompañamos su crecimiento en esta etapa? Que fortalezca los vínculos familiares y empiece a establecer vínculos con otras personas. El niño empieza a relacionarse. Que se muestre motivado a aprender y que se incrementen sus curiosidades y su creatividad. Que desarrolle la habilidad para resolver problemas, que empiece a diferenciar lo que está bien de lo que está mal, y que se sienta principalmente bien consigo mismo. Es la etapa donde quiero, y debe aprender a esperar, debe aprender a pedir y a decir gracias. Hay que darles la oportunidad de poder expresarse, y es muy importante que respondamos a sus pedidos, ¿sí? Es primordial que respondamos a sus pedidos con respeto. Cuando sean razonables, los aceptaremos. Y cuando no lo sean, igual les demostraremos que los escuchamos principalmente, que los entendemos, pero que hay otros motivos por los que no podemos acceder a lo que piden. Bueno, ahí este es un ejemplo donde debemos aprender a poder poner el límite, ¿no? Y volvemos al tema de la soga, a ver quién gana, ¿no? Bueno, el no de los niños y de las niñas. Esto les permite descubrir su poder, el ejercicio de afirmación de sí mismo y de su independencia. Como adultos, lo más importante es no decir no a todo, como dijo Caro hace un ratito. Entonces, ¿cómo lograr que lo hagan? En lugar de enojarnos y establecer siempre una lucha de poderes, podemos usar las habilidades de negociación. Por ejemplo, podemos decir, ¿qué te parece si yo recojo un juguete y vos recoges el otro? Y no olvidarnos de felicitar siempre después por su trabajo, o sea, la recompensa, y de disfrutar juntos por lo bien ordenado que quedó todo. Darles participación en las decisiones. Por ejemplo, hoy hace frío, hay que abrigarse. ¿Qué buzo querés? ¿El rojo o el azul? Esta participación siempre es importante para darle su espacio al niño. Las reglas siempre tienen que ser el resultado de una decisión bien pensada, no una improvisación en el momento del impulso. Y las reglas responden a razones que hay que transmitir, porque esos son los criterios que queremos y que perduren en el niño y la niña, ¿no? El repetirlo todos los días es muy cansador. ¿Cómo le explicamos a un niño que una regla debe ser respetada? La actitud del adulto
siempre debe transmitir seguridad, calma y firmeza. No nos olvidemos de estas palabras que son tan importantes. Eso se logra con un tono de voz firme y tranquilo, manteniendo contacto visual con el niño. Por ejemplo, si seguís demorando en vestirte, vamos a perder el autobús y vas a llegar tarde al cumpleaños. A veces, cuando no implica un riesgo, se puede permitir a los niños experimentar el efecto negativo de su elección. Cuando esta transgresión no tiene un efecto directo sobre el niño, o este efecto le es indiferente, es necesario ahí que el adulto imponga una sanción. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Poner etiquetas y descalificarlo al niño. Entonces, sos un desordenado, es muy diferente de decir, sos un desordenado a tus juguetes están desordenados. Entonces, pedir comportamientos intermedios trata de, por ejemplo, trata de no ensuciar el sillón, trata de mantener tus juguetes ordenados, siempre algo intermedio, nunca descalificando al niño. Decir cosas como, portate como una niña de 4 años. Eso, la verdad, que no lo va a poder hacer el niño ni entender. ¿Cuántas veces te tengo que decir que creer que se portan mal a propósito, gritarles? No es conveniente. Claro. ¿Y qué sanciones podemos utilizar, ¿no? Respecto a cuando transgreden las reglas o los límites impuestos? La pérdida de privilegio es una de las cuestiones que se elige, digamos. Por ejemplo, que no pueda utilizar o privarlo de la computadora durante cierta cantidad de días, o prohibir salir con sus amigos de manera temporal. Siempre tenemos que tener claridad en que la sanción va a ser impuesta y se va a poder cumplir, porque a veces en el impulso o en el enojo, digamos, que nos provoca el comportamiento, existencia del niño, planteamos cosas que no se van a poder cumplir. Por ejemplo, te voy a sacar el un mes, el teléfono 2 meses, cuando el niño lo necesita el otro día para el colegio, por ejemplo. Entonces, si no lo vamos a poder cumplir, ni lo nombremos, ¿sí? Las sanciones las tenemos que pensar razonadamente también y compartirlas entre los adultos. La siguiente. Otro de los puntos es el tiempo fuera, ¿no? Es decir, retirar al niño de un ambiente que le es estimulante a otro no estimulante cuando se porta mal, ¿sí? Es decir, está en un cumpleaños y empieza a transgredir alguna cuestión social, se retira del cumpleaños y el niño tiene que aprender lo que hizo mal, digamos, y tratar desde este comportamiento cuando se lo saca, ¿no? El castigo, esto que decíamos, debe cumplirse en un lugar poco estimulante, aburrido y sin atracciones, pero nunca atemorizante, ¿sí? También es eso, es decir, cuando el niño después empieza a odiar, no sé, el baño con miedo, ¿no? Es decir, no quiere ir al baño porque siempre se lo castiga y se lo manda al baño, por ejemplo, ¿no? Es decir, tratar de pensar estas consecuencias después de sancionar siempre en el mismo lugar y que es un lugar que le produce temor, ¿sí? La función de este castigo es que el niño se controle la próxima vez, ¿sí? Ayudarlo en esto. Lo siguiente. Bueno, los berrinches que los vemos en los supermercados, los vemos en mi colegio, los vemos en la casa sobre todo, ¿no? Paciencia, paciencia y paciencia. ¿Y qué hacemos con los berrinches? Los berrinches de los niños pueden expresarse de maneras muy diferentes, desde llorisqueos, tirarse al suelo, en general pateando y gritando. Son comportamientos normales en el desarrollo del niño. Y sobre todo si el niño está cansado, con sueño o con hambre. Algunos consejitos que podemos dar: seamos firmes, aunque haya personas extrañas, no ceder, no le demos al niño lo que quiere en ese momento.
Mientras más chiquito el niño, más posibilidades tiene de distraerse con algo entretenido que le mostremos y dejar de hacer este berrinche, ¿no? Si el niño puede lastimarse o está en una situación complicada o inadecuada, lo sostenemos firme y lo llevamos a un lugar donde se calme solito. Luego de haber hecho esto, lo felicitamos por haber dejado de hacer el berrinche. Esta edad es una edad en la cual los deseos y los impulsos ganan a los deseos. Se trata de un comportamiento normal en el desarrollo. Los berrinches son más frecuentes e intensos en niños y niñas que en otros, y empeoran con la fatiga, como dijimos, cuando el niño tiene sueño, cuando tiene hambre, cuando tiene algún tipo de malestar, cuando quizás esté por enfermar. Cuando el lenguaje se amplía, los berrinches empiezan a disminuir. O sea, cuando el niño puede poner en palabras algunas cosas, estos berrinches pueden expresarse de otra manera. Bueno, hasta acá llegamos, y bueno, queremos ver si dar lugar a alguna pregunta. Caro, ¿querés hacer algún comentario, algún disparador? Sí, en realidad yo quería contar una experiencia, digamos, con unos papás que tuve, en donde, por ejemplo, el niño tenía 3 años y se continuaba utilizando el corralito, ¿no? Para que el niño permanezca, digamos, contenido. Y trabajamos mucho con estos papás el sentido que tenía el corralito para el niño en particular, que cuando uno lo veía entrar al consultorio, por ejemplo, se golpeaba contra las paredes, era inestable, ¿no? Entonces, algo que inicialmente fue pensado para contener y darle seguridad a los movimientos del niño y dejar a los papás tranquilos, a los 3 años que el niño ya era un deambulador, es decir, necesitaba expandir su autonomía, conocer otras áreas de la casa, eso actuaba como una pequeña cárcel para ese niño, ¿no? En donde interrumpía mucho sus posibilidades de desarrollo psicomotor, intelectual, ¿no? Entonces, a veces, cuando permanecen, digamos, límites en etapas del desarrollo inadecuadas, tenemos que poder descubrir, ¿no? Porque el niño lo muestra a través de ciertos malestares y comportamientos que no va logrando, digamos, por esta cuestión. Entonces, por ahí es importante, como papás, informarnos de esto, de lo que puede, lo que no puede, lo esperable en cada etapa, que eso hay mucha información dando vuelta, y saber que obviamente uno va creciendo en la paternidad a medida que va haciendo experiencias. No hay forma de que nadie tampoco nos enseñe de afuera el razonarnos y el aprender a dialogar y entender a nuestros hijos. Es decir, es muy importante que esto, darse el tiempo, poder tener claridad en qué mensaje le estamos transmitiendo a nuestros hijos, y asegurarnos de que el mensaje llegue, que el niño lo haya escuchado, lo haya entendido, según la etapa evolutiva, ¿no? No va a ser lo mismo el mensaje de límites a los 3 años a un adolescente, ¿no? En donde la capacidad de negociación del adolescente y el crecimiento, por ejemplo, corporal, le va a dar una cierta asimetría con los papás, en donde la oposición va a ir por otro lado, ¿no? Es decir, si hacemos una pelea de sogas con un adolescente, quizás nos gane, ¿no? En relación a la fuerza. Entonces, obviamente no tenemos que ir por ese lado, ¿sí? No engancharnos en la pelea que el niño necesita para crecer con los adultos, a corrernos de ese lugar y poder ser transmisores de mensajes de cuidado y de seguridad que serían los límites. Justamente acá hay un chat, Caro, donde dice, Bien. bueno, ¿cómo están? Gracias por la ponencia. ¿Cómo consideran la negociación en los límites? Creo que está ¿Cómo qué? ¿Cómo consideran la negociación en los límites? Creo que está directamente relacionado con la etapa de evolución, que es lo que vos estás diciendo. Exacto. Por ejemplo, tengo papás que a veces le preguntan a los hijos, ¿y qué querés comer?
Esa no es una pregunta para un niño, ¿me entienden? Es decir, ¿qué quieres comer hoy? El niño no puede dirigir la alimentación de la casa. Eso lo tiene que hacer el adulto. Uno le puede brindar, sí, posibilidades de elegir. ¿Te gustaría esto, esto o esto? Pero la decisión la toma el adulto. Y la bajada tiene que ser clara en ese sentido, porque si no, se lo empodera al niño en áreas en donde no debería estar empoderado. Porque imagínense una casa guiada por ¿qué se comería todo el día? Chocolate, Doritos, helado, ¿sí? Entonces, no hay forma de que el niño decida eso y tenemos que ser conscientes de esto y no preguntar en esas cosas, ¿no? Y por ahí uno cree que es una habilidad de negociación eso, y no, eso confunde más al niño. Yo creo que la habilidad de negociación sí va creciendo en función de la etapa evolutiva, pero tengamos en claro que el ordenamiento principal lo tiene que ejercer el adulto, porque a veces se terminan invirtiendo los roles y eso complejiza mucho los vínculos adentro de la casa. Terminan siendo los niños los que deciden la mayoría de las cuestiones, ¿no? O la utilización de los espacios de recreación en la casa, terminan siendo los niños los que lo deciden. ¿Mm? Bueno, Janina dice, excelente charla, ¿se puede volver a ver el video? Sí, esto queda grabado y después se pasa por Facebook. Es muy confortable saber que nuestra infancia también está en relación con la infancia de nuestros hijos. Saber o aprender cómo ayudarlos a crecer mejor en una sociedad cambiante. Muy interesante lo que dice Janina. Es totalmente cierto. Y tenemos que ir flexibilizándonos nosotros también en cuanto a esto de la crianza. Bueno, muy hermosa charla, claros los conceptos. Más que todo, cuando vemos conductas en la escuela o en el barrio de muchos niños que no saben coordinar las ideas o juegos y reaccionan violentamente, tal vez inconscientes. Sí, sí. Muchas veces uno de los puntos re importantes en la familia es cuando la entrada al colegio, digamos, donde el niño muestra, antes hacía en el ámbito privado, y eso provoca mucho al interior de las familias porque el niño es mirado por otros, y también a veces son detectadas ciertas situaciones que son muy disruptivas, o estos episodios a lo mejor de agresiones a otros niños, o los comportamientos más violentos, hace falta alguna consulta o alguna cuestión a trabajar con ese niño en particular, ¿no? Pero los colegios son detectores también de ciertas situaciones, y ojalá todos los niños tengan esa posibilidad de ser mirados por más de uno, y no seamos solo los papás los que podamos ayudarlos en el crecimiento, ¿no? Eso tiene que ser una ayuda, siempre yo trabajo eso con los papás, es decir, si nos volvemos opositores del colegio y hacemos un enfrentamiento como si ellos nos estuvieran juzgados, no nos va a servir porque el niño vive los dos ambientes, tiene que transitarlos, y lo mejor es que pueda transitarlos de manera armoniosa, ¿no? En donde haya acuerdo y en donde haya un pasaje tranquilo entre ambos espacios, y no, por ejemplo, le transmitamos cierta desconfianza en el ámbito que el niño no puede mostrar ciertas cosas en el ámbito escolar. Él tiene que ser como es en todos los ámbitos, digamos, y si tiene dificultades, seguramente se tendrán las ayudas pertinentes, digamos. Bueno, muchas gracias, excelente presentación, dice Rodrigo. No sé si hay algún comentario más, pero bueno, como dije al principio, digamos, parece una charla simple, pero hay tantas variantes, tantas, digamos, a veces tensiones. Nosotros lo que quisimos hacer es siempre poner en primer lugar evitar la violencia, ¿no? Porque después las consecuencias finales son más difíciles de solucionar. Así que bueno, les agradecemos a todos por estar presentes, por acompañarnos, y bueno, cualquier cosa, después podemos dejar nuestros mails para cualquier consulta. Les agradecemos a todos. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias.
Bueno, Bueno. gracias. Gracias. Buen fin de semana.